Esa es tremenda pregunta y antes de ir a una contestación sobre ella, no solamente los jóvenes enfrentan este problema, las personas mayores también, porque ahora mismo yo como generación X, ¿verdad? Que tengo a mi mamá y que ya está entrando en los 70, 80 años, que llegará un momento que no se puede satisfacer por ella misma, más tengo a mis hijos, tengo a mis nietos. O sea, tienes una nueva generación, pero tienes una generación mayor también que está enfrentando un problema de asequibilidad de vivienda, tanto para comprar o para rentar. O sea que ya es un problema sistémico, ¿verdad? Y estructural que tenemos en Puerto Rico. Pues yo te voy a hablar de dos facetas. Te voy a hablar primero de los tipos de alternativas de vivienda que nosotros tenemos para que sean viviendas asequibles. Pero también te voy a hablar de un cambio de mentalidad y cómo crear ecosistemas. Y esto es algo bien innovador que va a chocar mucho en Puerto Rico, quizás va a chocar a nivel internacional, pero es algo que tenemos que comenzar a mirar como un ecosistema diferente, que no solamente podemos mirar la vivienda aislada de lo que es la educación, de lo que es el impacto social, nuestra identidad cultural. Así que la primera área, pues mira, nosotros, por ejemplo, tú has visto que en países saturados lo que se hace es que se construyen viviendas pequeñas que se llaman tiny homes. Ahí tú tienes una alternativa de vivienda que es como podemos producir viviendas de 400 pies cuadrados o menos, por ejemplo, en sitios urbanos donde tú no necesitas grandes espacios de amenidades porque tu amenidad es el entorno urbano que tú tienes. Tú puedes salir a parques, tú puedes salir entonces a canchas, por ejemplo, de tenis, de pickleball, de baloncesto, áreas recreativas. Y obviamente tú vas a tu espacio a lo que es pernoctar, vivir, quizás tener un espacio de estudio, pero entonces tu entorno y tus amenidades es el área urbano, las áreas verdes. Y por eso es que la rehabilitación y el desarrollo urbano es tan importante para poder suplir un tiny home, porque tú no vas a querer un tiny home si no tienes las otras amenidades que necesitas. Tienes la bioconstrucción, es como podemos comenzar, ¿verdad? Como los taínos en cierta manera y los indígenas que tenían, no es que vamos a hacer chozas, pero por ejemplo tú tienes ya un proyecto en Puerto Rico, Villa Plenitud, donde a través de materiales ecoamigables y biodegradables se están logrando viviendas en comunidades también que traen unas amenidades como la que te estoy mencionando, y son productos que no tienen impacto o tienen muy poco impacto al ambiente, que se pueden comenzar a mirar como vivienda alternativa. Tienes los trailers y los campers, y cuando te hablo de trailers y campers es que tenemos que pensar, cuando tú estudias en Puerto Rico y en Estados Unidos, por lo general una persona te dura en promedio de 6 a 10 años en una vivienda. Muchas veces nosotros percibimos que la vivienda que vamos a comprar es para el resto de la vida, pero de 7 a 10 años o la alquilamos o la vendemos. Así que también tenemos que pensar en los trailers y campers, porque son opciones más movibles, son opciones transitorias que quizás hoy cumplan una necesidad en tu vida, pero a los 30 años tú quieras cumplir otra. Así que no deja de ser una alternativa. Tenemos las casas modulares, que son mucho más fácil de ensamblar. Yo creo que en Puerto Rico nosotros podríamos crear un producto nacional de nosotros, de casas modulares, porque Puerto Rico, fíjate, diferente a las islas del Caribe, en Puerto Rico se producen más casas de cemento que en Islas Vírgenes, por ejemplo. Si tú vas a San Tomás, si tú vas a San John, todavía se producen muchas casas en cemento con techo en madera, y Puerto Rico ha sido innovador en la construcción en cemento, y nosotros podríamos crear mayores casas modulares que tienen un ensamblaje más rápido, una construcción más rápida, y no necesariamente depender de la construcción tradicional. Tenemos también los contenedores convertidos. Ya tú sabes que muchos se están utilizando en los Airbnb, que son estos contenedores marítimos que se pueden convertir en propiedades, que la realidad es que pueden producir un costo alternativo de vivienda, y todo esto pues son opciones que tenemos, ¿verdad? En cómo nosotros podemos trabajar. Obviamente tienes la rehabilitación urbana. Si nosotros esas 300,000 propiedades que tenemos abandonadas o más en nuestros cascos urbanos, creamos una conciencia de rehabilitar esos espacios, tú tendrías quizás un 50% de esas propiedades que, unido al proyecto que se ha quedado un poquito en el limbo 2172, son créditos que tenemos para poder rehabilitar esos cascos urbanos en viviendas a largo plazo, ya sea para venta o renta. Definitivamente ahí vamos a proporcionar una vivienda más asequible que tener que construirla desde cero, que no hay manera.
si no es con incentivos y créditos de poder construir, porque los raw materials, lo que es el cobre, lo que es el hierro, lo que es el cemento, lo que es la mano de obra, lamentablemente no hay indicios de que eso pueda bajar. O sea que hay que buscar definitivamente este tipo de alternativas. Sin embargo, y aquí es que tenemos que ser disruptivos, yo te voy a hablar hoy del cambio de mentalidad que debemos tener, porque el problema sistémico es más que una propiedad pequeña o una propiedad asequible. Mira, tenemos que empezar a cohesionar, a converger lo que es la educación, lo que es nuestra identidad cultural y nuestro patrimonio, lo que es la necesidad de vivienda dentro de un lenguaje diferente. O sea, ya no podemos mirar como que yo voy a ir a estudiar a una universidad, la universidad se tiene que sostener, es de 8 a 5, ahora los estudiantes están híbridos, la realidad es que hay un espacio que ya sobra, que antes pues se necesitaba, que ya no. Entonces tenemos las personas mayores también necesitan vivir en un espacio y en ese espacio solamente le damos el albergue para poder darles comida, poder nutrirlos, pero hay otras necesidades que no se están atendiendo de una manera holística, que tenemos que atenderlas en el diseño de la nueva vivienda de Puerto Rico. Y te voy a dar un ejemplo, y es los co-livings. Te voy a dar un ejemplo de lo que son las cooperativas de vivienda. O sea, ahora mismo nosotros hablamos de universidades, y las universidades, tú sabes muy bien que más del 90% son estudiantes jóvenes de 18 años a 25 años. Sin embargo, de vez en cuando tú ves una persona de 40 o 50 años que quiere estudiar, ¿verdad? Y la ves en la universidad. Ahora, en esta gran convergencia que tenemos, donde la economía cambió, donde antes era el petróleo y es la información, la economía del conocimiento, nosotros las personas de 50 años tenemos que básicamente vernos como un estudiante nuevo de la universidad. Porque hoy se habla de una inteligencia artificial que ni el de 18 años ni el de 60 años tuvimos la oportunidad de estudiar, porque son nuevas economías. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Puerto Rico ahora mismo, al ser una isla, nosotros cada día vamos a ser una isla más cara. Cada día vamos a crear más dependencia si no comenzamos a mirar a Puerto Rico como la capacidad de poder exportar el conocimiento, poder exportar nuestro producto, y necesitamos un shift completamente diferente en la manera que vamos a rediseñar nuestras viviendas. Y por ejemplo, una cooperativa, por ejemplo, si nosotros podemos lograr crear ecosistemas donde podamos atender el sector de educación, el sector de emprenderismo y a la misma vez el sector de asequibilidad de vivienda, y de una manera holística combinarlo, podemos crear nuevos centros de vivienda, pero que sean a la misma vez y fomenten el desarrollo económico, la identidad cultural, la innovación y el conocimiento dentro de centros donde la persona mayor y el joven estarían dispuestos a vivir, ya sea de manera temporera o de manera permanente. Y te voy a dar un ejemplo. Recientemente, hace como 8 meses, yo logré visitar, y yo creo que tú estabas conmigo, en la cárcel, lo que fue una cárcel en Humacao, que esa cárcel se invirtieron más de $80 millones y allí básicamente se pueden albergar cerca de 200 personas. Pues yo te voy a dar un ejemplo de cómo nosotros podemos cambiar esta mentalidad. Esa cárcel tiene una facilidad de los techos son a 16 pies, es una cosa increíble. Pues imagínate que esa cárcel se convierte en un centro de vivienda, pero a la misma vez de desarrollo y tecnología, de innovación y emprenderismo, donde por ejemplo cojamos el sargazo, que es algo que ya se está haciendo en Puerto Rico. Por ejemplo, cómo nosotros podemos trabajar. ¿Ustedes se acuerdan de las vocacionales antes? Las vocacionales eran las que promovían este tipo de estudios, donde hoy en día mucha parte de nuestros ingenieros, de nuestros plomeros, de nuestros electricistas provienen de ese tipo de educación vocacional. Pues imagínate poder convivir en un sitio con gente mayor, con gente joven, gente mayor que todavía se sientan fuertes. Por ejemplo, gente de 60 años que están mejores que nosotros, ¿verdad? Y que todavía tienen una capacidad productiva de 10 o 15 años. Y que no solamente podamos vivir en ese sitio, que ahí nos podamos educar de una manera diferente. Y educarnos de una manera diferente aportando horas, quizás de una manera vocacional, donde por ejemplo en este centro que es Humacao, que es costa, nosotros podamos coger el sargazo, que es un problema para la biomarina que nosotros estamos teniendo en el mar. Nosotros podamos recolectar el sargazo, nosotros podamos crear cuero orgánico
Podamos hablar con los mataderos de Puerto Rico, que son 5 o 6, que el matadero es la vaca, que esa piel pues se exporta y se vende y nosotros la podamos retener en Puerto Rico y convertirnos en un productor de un producto como el cuero, ya sea para cartera, ya sea para jackets, para prendas de ropa, etcétera. Y cómo eso se puede integrar, ¿verdad? De una manera en el ecosistema de esta vivienda, donde yo pueda dar unas horas de emprenderismo, voy a recibir inteligencia artificial, pero doy 4 horas para poder aprender a trabajar con ese producto nacional que se convierte en una fuerza de motor económico para que sea sustentable en este nuevo modelo de educación, de vivienda, de ecosistema. De esa es la manera que tenemos que pensar. Si nosotros seguimos viendo la vivienda de una manera aislada, donde solamente voy a vivir y voy a depender de un carro en 1 hora para poder trabajar, y nos olvidamos de que los sectores tienen que converger de una manera holística para vernos como un país, como una nación, pues hay un problema. O sea, vamos a continuar con el problema porque lamentablemente tenemos que entender que hay más de 5 millones de Puerto Rico yéndose por una mejor calidad de vida y nosotros no podemos seguir dependiendo de una inyección federal para poder subsistir.